Imagina por un momento que bajo tus pies, mucho más abajo de cualquier mina, mucho más abajo de cualquier cueva, más abajo incluso de cualquier punto al que el ser humano haya conseguido llegar jamás, existe una esfera inmensa de metal sometida a unas condiciones tan extremas que desafían completamente nuestra intuición. No hablamos de cientos de metros ni de unos pocos kilómetros, sino de más de 5.000 kilómetros de profundidad. Allí, en el centro exacto del planeta, se encuentra el núcleo interno de la Tierra, una esfera sólida compuesta principalmente por hierro y níquel, comprimida por una presión absolutamente brutal y sometida a temperaturas comparables a las de la superficie del Sol. Y lo más impactante de todo, no es solo que exista, sino que nunca podremos verlo directamente. Ninguna cámara llegará hasta allí. Ninguna perforación será suficiente. La mayor profundidad alcanzada por el ser humano apenas supera los 12 kilómetros, una cifra que fue conseguida tras décadas de trabajo en la península de Kola, en Rusia, donde los científicos soviéticos perforaron durante más de 20 años con la tecnología más avanzada disponible en aquella época. Y aún así, 12 kilómetros comparados con la distancia hasta el centro de la Tierra es prácticamente insignificante. Es como si intentaras cruzar un océano entero dando solo unos pasos en la orilla. Todo lo que sabemos de ese lugar no proviene de observarlo directamente, sino de interpretar señales indirectas. Es un conocimiento construido a base de deducción, paciencia y décadas de datos acumulados. Esto hace que cada descubrimiento sea aún más impresionante, porque no estamos viendo el núcleo, estamos reconstruyéndolo mentalmente, estamos traduciendo vibraciones en información, estamos convirtiendo pequeños cambios en señales en una imagen coherente de algo que nunca hemos tocado ni tocaremos. Y aún así, esa imagen es cada vez más precisa. Cada año que pasa, cada terremoto que ocurre, cada instrumento que se despliega en algún rincón del mundo, añade un pequeño fragmento más a ese puzzle gigantesco. Y lo que está emergiendo de todo ese esfuerzo es una imagen que nadie esperaba. Para entender el núcleo interno, primero hay que entender las condiciones en las que existe. Y esas condiciones están completamente fuera de cualquier experiencia cotidiana. La presión en el centro de la Tierra se estima en torno a los 360 gigapascales. Para hacerse una idea de lo que eso significa, la presión atmosférica que experimentamos en la superficie es de aproximadamente 1/10 de megapascal. Un gigapascal equivale a 10.000 veces esa presión. Y estamos hablando de 360 de ellos. Es decir, la presión en el núcleo interno es aproximadamente 3,5 millones de veces mayor que la que hay en la superficie. Es un número tan grande que resulta casi imposible de visualizar. La temperatura, por su parte, se estima entre 5.000 y 7.000 grados centígrados. La superficie del Sol tiene una temperatura de alrededor de 5.500 grados. Esto significa que el centro de la Tierra y la superficie de nuestra estrella comparten rangos de temperatura similares. Es una comparación que, cuando se entiende de verdad, cambia la forma en que uno mira el suelo que pisa. Y sin embargo, a pesar de esas temperaturas extremas, ese núcleo no está fundido. Permanece sólido, no porque esté frío, sino porque la presión es tan gigantesca que los átomos no pueden separarse. Están comprimidos hasta un punto en el que no tienen espacio para reorganizarse. Es una situación completamente distinta a cualquier cosa que experimentemos en la superficie. Para entenderlo mejor, imagina que tienes un material sometido a una presión millones de veces mayor
que la atmosférica. En esas condiciones, los átomos están tan juntos que no pueden moverse libremente. No pueden fluir. No pueden reorganizarse como lo harían en un líquido. Están literalmente bloqueados en su posición. Y eso hace que, aunque la temperatura sea altísima, el material siga comportándose como un sólido. No porque la temperatura no sea suficiente para fundirlo en condiciones normales, sino porque las condiciones no son normales en absoluto. La presión gana esa batalla. Este tipo de condiciones solo se pueden recrear parcialmente en laboratorio, durante fracciones de segundo, con equipos extremadamente avanzados, como las células de yunque de diamante, que son capaces de comprimir materiales a presiones enormes mientras se los calienta con láseres. Son experimentos delicados, costosos y técnicamente extraordinarios. Pero en el núcleo de la Tierra, esto no es un experimento, es el estado natural del material. Es permanente. Y en ese entorno extremo, ocurre algo que durante décadas pasó completamente desapercibido. Antes de entrar en los descubrimientos más recientes, conviene tener clara la estructura general del interior de la Tierra. Porque todo lo que viene después tiene mucho más sentido cuando se comprende cómo están organizadas las distintas capas. La corteza terrestre es la capa más superficial, la que pisamos. Su grosor varía entre los 5 y los 70 kilómetros aproximadamente, siendo más delgada bajo los océanos y más gruesa bajo los continentes. Es la parte más fría y rígida del planeta. Por debajo de la corteza se encuentra el manto, una capa enormemente gruesa que se extiende hasta los 2.900 kilómetros de profundidad. El manto es sólido, pero a lo largo de millones de años se comporta de forma similar a un fluido extremadamente viscoso. Es el responsable de la tectónica de placas, del movimiento de los continentes, de los volcanes. No es un material estático. Es un sistema en movimiento constante, aunque extremadamente lento desde nuestra perspectiva temporal. A partir de los 2.900 kilómetros comienza el núcleo externo. A diferencia del manto, el núcleo externo es líquido. Está compuesto principalmente de hierro, con cantidades significativas de níquel y otros elementos más ligeros. Y es precisamente su estado líquido lo que lo hace tan importante. Porque ese metal líquido en movimiento es el responsable de algo que hace la vida en la Tierra posible tal como la conocemos: el campo magnético terrestre. Más abajo, a partir de los 5.150 kilómetros aproximadamente, comienza el núcleo interno, la esfera sólida de la que estamos hablando, y su radio es de unos 1.220 kilómetros. Para hacerse una idea del tamaño, es ligeramente más pequeño que la Luna. Durante mucho tiempo, los científicos pensaban que el interior de la Tierra era relativamente simple en términos dinámicos. El planeta gira, y todo lo que hay dentro gira con él. Era una idea lógica, intuitiva, fácil de entender. El núcleo interno, en ese modelo, era simplemente una esfera sólida que acompañaba el movimiento general sin demasiadas complicaciones. Una pieza más de una maquinaria bien ajustada. Un elemento pasivo dentro de un sistema que funcionaba de manera uniforme y predecible. Pero esa idea empezó a cambiar en los años 90. Fue entonces cuando los sismólogos Xiao Dong-song y Paul Richards, trabajando con datos de terremotos registrados durante varias décadas, encontraron evidencias de algo completamente inesperado. Analizando con precisión las ondas sísmicas que atravesaban el interior del planeta, detectaron que el núcleo interno no giraba exactamente
al mismo ritmo que la superficie. En términos relativos, parecía hacerlo ligeramente más rápido. Su publicación en 1996, en la revista Science, generó un debate intenso dentro de la comunidad científica. Algunos investigadores cuestionaron la metodología. Otros intentaron reproducir los resultados. Hubo años de discusión, de datos adicionales, de revisiones y de nuevas interpretaciones. Puede parecer un detalle pequeño, una ligera diferencia de velocidad rotacional, algo que se podría ignorar fácilmente, pero no lo es, porque implica que el núcleo interno no está completamente acoplado al resto del planeta. Implica que tiene cierto grado de independencia dinámica, y eso, a escala planetaria, es algo enorme. Significa que el centro de la Tierra no es simplemente un pasajero que va a donde el sistema lo lleva. Tiene su propia dinámica, su propio comportamiento. A este fenómeno se le llamó superrotación del núcleo interno. Pero lo importante no es el nombre, sino lo que implica. El centro de la Tierra es un componente activo que interactúa con el resto del planeta de formas que apenas estábamos empezando a imaginar. Esto obligó a replantear completamente la visión del interior terrestre. Porque si el núcleo puede moverse de forma diferente, entonces tiene que haber fuerzas que lo impulsen y fuerzas que lo frenen. Y esas fuerzas no son simples. Están relacionadas con el flujo del núcleo externo líquido, con el campo magnético y con interacciones gravitatorias con el manto. Es un sistema de influencias mutuas, de equilibrios y desequilibrios que se compensan a lo largo de ciclos de tiempo muy largos. Pero claro, esto plantea una pregunta inevitable. ¿Cómo sabemos todo esto si nunca hemos estado allí? ¿Cómo se puede estudiar algo a lo que no hay forma de acceder físicamente? La respuesta está en los terremotos. Cada vez que ocurre un gran sismo, se generan ondas que viajan por el interior del planeta. Estas ondas son de varios tipos. Algunas se propagan a través del interior de los materiales, tanto sólidos como líquidos. Otras solo pueden propagarse a través de materiales sólidos. Y algunas atraviesan el núcleo interno directamente, viajando de un lado al otro del planeta. Al hacerlo, cambian ligeramente dependiendo de las propiedades del material que atraviesan. Su velocidad varía. Su trayectoria se dobla. El tiempo que tardan en llegar a los sensores cambia. Y cada uno de esos cambios contiene información. Los científicos registran esas ondas con redes de sismógrafos distribuidos por todo el mundo. Algunos de esos instrumentos están en zonas remotas, en islas aisladas, en regiones polares, en fondos de valles profundos, precisamente para poder capturar señales desde todos los ángulos posibles. Analizan su velocidad, su trayectoria, su tiempo de llegada y comparan terremotos similares ocurridos en lugares similares con años o décadas de diferencia. Y ahí está la clave de todo. Si el interior de la Tierra no cambiara absolutamente nada con el tiempo, esas ondas procedentes de terremotos similares en los mismos lugares deberían llegar prácticamente igual. Los mismos tiempos, las mismas características, una y otra vez. Pero no lo hacen. Hay pequeñas diferencias, variaciones mínimas, cambios de milésimas de segundo que, analizados en conjunto y a lo largo de décadas, revelan que algo está cambiando en el interior del planeta. Es un proceso que requiere una precisión extraordinaria. Los instrumentos actuales son capaces de detectar variaciones de tiempo que el cerebro humano no puede percibir directamente. Requieren algoritmos sofisticados, modelos matemáticos complejos y la comparación sistemática de miles de registros sísmicos
acumulados durante décadas. Pero el resultado es una ventana hacia las profundidades del planeta que no tiene equivalente en ninguna otra técnica. Durante décadas, los datos se fueron acumulando. Y al principio, no estaba claro qué significaban. Algunos estudios sugerían una rotación diferencial constante. Otros indicaban variaciones. Algunos equipos obtenían resultados que contradecían a otros. Había incertidumbre. Y eso es completamente normal en el proceso científico. Los grandes descubrimientos rara vez llegan con total claridad desde el primer momento. Se construyen lentamente, a través de debates, revisiones y acumulación de evidencia. Pero poco a poco, el patrón empezó a aparecer. Un patrón que se confirmó con más claridad en 2023, cuando un equipo de investigadores, liderado por Yi Yang y Xiaodong Song, publicó un estudio en la revista Nature Geoscience que analizaba datos sísmicos que cubrían un periodo desde los años 60 hasta 2021. Lo que encontraron fue inesperado incluso para los especialistas en el campo. Alrededor del año 2009, el núcleo interno dejó de adelantarse al resto del planeta. Su rotación diferencial, que había sido positiva durante años, se redujo hasta casi desaparecer. Y después comenzó a invertirse. El núcleo interno, que antes rotaba ligeramente más rápido que la superficie, empezó a rotar ligeramente más despacio. Esto no significa que el núcleo dejara de girar. La Tierra sigue girando. El núcleo sigue girando. Pero la relación entre el núcleo interno y el resto del planeta cambió de una manera que nadie había podido confirmar con tanta claridad hasta entonces. Es como si dos sistemas que estaban sincronizados empezaran a desincronizarse lentamente. Primero, uno va más rápido. Luego se igualan. Y después, el otro empieza a adelantarse. Un balanceo. Una oscilación. No un colapso ni una anomalía catastrófica, sino el comportamiento de un sistema dinámico complejo que oscila en torno a un punto de equilibrio. Y lo más interesante es que este comportamiento ya había ocurrido antes. Los datos de los años 70 muestran señales compatibles con una inversión similar. Esto sugiere un ciclo de aproximadamente 70 años, aunque la comunidad científica todavía debate los detalles exactos de ese periodo y los mecanismos que lo explican. Un ciclo que es extremadamente lento desde nuestra perspectiva humana. Tan lento que una persona puede vivir toda su vida sin ver un ciclo completo. Tan lento que para detectarlo se necesitan generaciones de científicos trabajando y décadas de datos acumulados. Y sin embargo, desde la perspectiva geológica, desde el ritmo al que funciona el interior de la Tierra, es un proceso relativamente ágil. Aquí es donde todo se vuelve aún más interesante, porque este fenómeno no ocurre de forma aislada. No es una curiosidad encerrada a 5.000 kilómetros de profundidad sin ninguna relación con lo que ocurre en la superficie. Las distintas capas del planeta están conectadas, interactúan, intercambian energía e influencia. Y esa conexión se refleja en dos fenómenos que podemos medir directamente desde la superficie. El primero es la duración del día. La duración del día no es constante. No siempre ha sido exactamente 24 horas. Y tampoco lo es con total precisión hoy. Puede variar en milisegundos. Estas variaciones son tan pequeñas que el ser humano no las percibe directamente. Pero son completamente reales y medibles con instrumentos de precisión. Y esas variaciones están relacionadas con la redistribución de masa dentro del planeta, incluyendo los cambios en el movimiento del núcleo interno. Cuando el núcleo cambia su velocidad rotacional relativa,
El principio de conservación del momento angular implica que el resto del planeta debe compensar de alguna forma. Y esa compensación puede traducirse en variaciones pequeñas, pero detectables en la velocidad de rotación de la superficie. El segundo es el campo magnético terrestre. El campo magnético es uno de los sistemas más importantes para la vida en la Tierra. Actúa como un escudo invisible que envuelve el planeta y desvía las partículas cargadas que llegan desde el Sol, el llamado viento solar. Sin ese escudo, esas partículas impactarían directamente contra la atmósfera superior, erosionándola progresivamente a lo largo del tiempo. Es en parte gracias al campo magnético que la Tierra ha mantenido su atmósfera durante miles de millones de años, y que la vida ha podido desarrollarse y persistir en la superficie. Ese campo se genera en el núcleo externo. El océano de metal líquido en movimiento actúa como un generador. El flujo de hierro líquido conduce electricidad, y ese movimiento en presencia de un campo magnético genera corrientes eléctricas. Y esas corrientes generan y mantienen el campo magnético del planeta. Es un proceso llamado efecto dinamo, y es uno de los fenómenos físicos más complejos y fascinantes que existen en la naturaleza. Lo importante aquí es que el núcleo interno no es ajeno a este proceso. Su presencia, su tamaño, su temperatura y su comportamiento dinámico influyen en cómo fluye el núcleo externo a su alrededor. Cambia los patrones de convección del metal líquido, modifica las corrientes, y eso puede tener efectos sobre el campo magnético. No de forma inmediata, no de forma dramática, pero sí de forma real y medible a lo largo de periodos de tiempo suficientemente largos. El campo magnético terrestre no es estático. Ha variado su intensidad a lo largo de la historia. Ha invertido su polaridad múltiples veces a lo largo de millones de años. Actualmente, hay regiones en las que su intensidad está disminuyendo, como la llamada anomalía del Atlántico Sur. Y aunque ninguno de estos cambios tiene relación directa y probada con la oscilación del núcleo interno de la que estamos hablando, todo forma parte del mismo sistema complejo e interconectado. Pero la historia no termina ahí. En 2025, apareció un nuevo estudio que añadió otra pieza al puzzle. Y esta vez, el descubrimiento fue aún más inesperado que todo lo anterior. No solo se trata de rotación, se trata de forma. Un equipo de investigadores, analizando datos sísmicos con técnicas de alta resolución, encontró señales que indicaban que la superficie del núcleo interno podría estar deformándose. No de forma rápida, no de forma violenta, sino de manera lenta, gradual y continua. La clave estuvo en comparar las ondas que atraviesan el centro del núcleo con las que pasan cerca de su superficie. Las primeras no mostraban cambios significativos, pero las segundas sí. Y esa diferencia en el comportamiento de las ondas, según la región del núcleo que atravesaban, apuntaba a que la estructura externa del núcleo estaba cambiando de alguna manera. Esto rompe completamente la imagen que tenemos del núcleo interno. No es una esfera perfectamente rígida e inmutable, encerrada en el centro de la Tierra. Es algo más dinámico, algo que no solo se mueve de forma rotacional, sino que también cambia su forma a lo largo del tiempo. A escalas de tiempo muy largas, incluso los sólidos pueden deformarse. Los glaciares, a pesar de estar compuestos de hielo sólido, fluyen lentamente bajo su propio peso. Las rocas del manto, aunque sólidas, se comportan como un fluido viscoso a lo largo de millones de años. Y algo similar puede estar ocurriendo en la superficie del núcleo interno.
donde las condiciones de presión y temperatura son tan extremas que los materiales se comportan de maneras que simplemente no tienen equivalente en nuestra experiencia cotidiana. Si la superficie del núcleo interno se está deformando, eso significa que hay algo que la está deformando. Fuerzas que actúan sobre ella. Y lo más probable es que esas fuerzas provengan del flujo del núcleo externo líquido que rodea al núcleo interno. Ese océano de metal en movimiento constante ejerce presión sobre la superficie del núcleo sólido. Y si esa presión no es perfectamente uniforme en todas las direcciones, si hay zonas donde el flujo es más intenso o sigue patrones particulares, podría estar modelando lentamente la superficie del núcleo interno como si fuera una mano invisible amasando una bola de material infinitamente resistente, pero no completamente rígido. Imagina la escena completa. A 5.000 kilómetros bajo tus pies, en completa oscuridad, a temperaturas que igualan las de la superficie del Sol, existe un océano de metal líquido en constante movimiento. Ese océano es el núcleo externo, y su movimiento genera el campo magnético que protege todo lo que existe en la superficie. Dentro de ese océano, como una isla sólida en medio de un mar de metal en ebullición, hay una esfera de hierro comprimida a presiones inconcebibles. Esa esfera gira, pero no siempre al mismo ritmo que el resto del planeta. A veces va más rápido, a veces más despacio. Y ahora sabemos que además su superficie no es perfectamente constante. Se deforma lentamente bajo las fuerzas que actúan sobre ella. Todo esto ocurre ahora mismo, mientras lees estas palabras, sin que lo veas, sin que lo sientas directamente. Pero es real y forma parte del sistema que hace que este planeta sea lo que es. Y aquí es importante dejar algo absolutamente claro. Este fenómeno no es el anuncio de ningún desastre. No hay ninguna evidencia científica de que estos cambios vayan a provocar catástrofes, terremotos masivos, inversiones magnéticas repentinas, ni nada que suponga una amenaza para la vida en la superficie. Eso es ciencia ficción, no ciencia. Lo que tenemos delante es algo mucho más interesante y mucho más valioso que el miedo. Es comprensión. Es la posibilidad de entender mejor cómo funciona el planeta en el que vivimos. Lo realmente impresionante es que estamos empezando a entender todo esto ahora. Durante siglos, el núcleo fue un misterio absoluto. Un lugar al que no llegaba ninguna observación directa y sobre el que apenas se podía especular. Hoy, gracias a décadas de sismología global, a redes de sensores distribuidos por todo el planeta, a algoritmos de análisis cada vez más sofisticados y a la colaboración internacional entre equipos científicos de decenas de países, estamos empezando a descifrar sus secretos. Pero aún queda mucho por descubrir. Las preguntas que responde cada nuevo estudio generan nuevas preguntas que todavía no tienen respuesta. ¿Cuál es exactamente el mecanismo que impulsa la oscilación del núcleo interno? ¿Cuántos ciclos han ocurrido a lo largo de la historia del planeta? ¿Cómo ha cambiado ese comportamiento a medida que la Tierra se ha ido enfriando lentamente desde su formación hace 4.500 millones de años? ¿Qué papel juegan los elementos ligeros que se mezclan con el hierro en el núcleo en todas estas dinámicas? ¿Cómo afecta exactamente la deformación de la superficie del núcleo al flujo del núcleo externo y, por tanto, al campo magnético? Cada terremoto que ocurre en cualquier parte del mundo es una nueva oportunidad para obtener datos. Cada mejora en los instrumentos de medición añade precisión a los modelos. Cada nuevo estudio, aunque a veces contradiga parcialmente a los anteriores,
añade una capa más de comprensión a un sistema que es extraordinariamente complejo. Porque la Tierra no es estática. Nunca lo ha sido. Desde el momento en que se formó, ha sido un sistema en cambio constante. Los continentes se mueven. Los océanos cambian de forma. Los volcanes liberan material desde el interior. Y en el centro, a una distancia que ningún ser humano alcanzará jamás, el núcleo interno oscila, se mueve y se deforma siguiendo ritmos que apenas estamos empezando a comprender. La próxima vez que mires al suelo, recuerda todo esto. Debajo de ti hay miles de kilómetros de material en movimiento, capas que fluyen, que se convectan, que se reorganizan lentamente a lo largo de millones de años. Y en el centro de todo, hay una esfera de hierro que no solo gira, sino que cambia, que no solo existe, sino que evoluciona. Un corazón oculto que late a un ritmo que apenas estamos empezando a comprender. Y si algo tan fundamental como el núcleo de la Tierra todavía puede sorprendernos de esta manera, si todavía puede depararnos descubrimientos que reescriben lo que creíamos saber, la pregunta es inevitable. ¿Qué más se esconde bajo nuestros pies?